empezar el estudio de esta tarde, seguimos con el seminario de liberación. Y estamos con las bases teóricas para la liberación. Y en esta ocasión vamos a ver cómo se debe ministrar. ¿Qué he dicho? Se debe ministrar. Muy bien, gracias. Como punto muy importante, quisiera restablecer la única forma de ministrar, según el mismo Señor Jesús nos enseñó. Y lo encontramos en Marcos capítulo 16 y verso 17. Y dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. La única forma de ministrar es en el nombre de Jesús. Es la única manera. Como ya estuvimos viendo, antes de que viniera Jesús, se hacían exorcismos y un montón de cosas, pero no se había hablado en la Biblia, en la Escritura, todavía no se había hablado de liberación, como echar fuera demonios de una persona, hasta que vino Jesús. Y cuando Jesús vino, entonces Él dijo: si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha venido a vosotros el reino de los cielos. Así que encontramos que la única manera de ministrar es en el nombre de Jesús. No hay otra. No nos dijo que lo hiciéramos de otro modo o de otra manera, simplemente en su nombre. ¿Por qué? Esta respuesta nos las da el apóstol Pablo, lo inspirado por el Espíritu Santo en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Específicamente los versículos 9, 10 y 11 dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En estos 3 versículos nos da la razón del por qué se echan los demonios en el nombre de Jesús. Por lo tanto, hermano, si hubiera habido otra forma o algo más eficaz, el Señor mismo nos lo hubiera dicho, ¿verdad? Él mostró que venció a la muerte. Por eso, venciendo a la muerte, él venció. Eso es.
El pastor nos está diciendo que Él venció a la muerte y venciendo a la muerte venció todo. Lo digo porque como está en la grabación, sin micro no se escucha, por eso lo repito yo. Bien, ahora aquí hay un detalle muy importante. En Judas, capítulo 1 y versículo 9, justo antes de Apocalipsis, nos dice lo siguiente. Bueno, Judas no tiene capítulo, solo tiene un capítulo, así que ahí está. En el versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El arcángel Miguel usa el nombre de el Señor para reprender a Satanás, que seguramente lo que dijo fue que Jehová te reprenda, como podemos ver en Zacarías capítulo 3 y versículo 2, que dice así: y dijo Jehová a Satanás. Aquí prestemos atención porque este es muy interesante. Y dijo Jehová a Satanás. ¿Quién lo dijo? Jehová. Y atención a lo que dijo: Jehová te reprenda, oh Satanás. Mismo Dios usa su propio nombre para reprender a Satanás. Tremendo, ¿no? Así que, seguramente el arcángel Miguel, cuando leemos en Judas de que dijo el Señor te reprenda, seguramente pudiera ser que dijera esto. Ahora, nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre más alto, más sublime en los cielos y en la tierra antes de que viniera Jesús? El gran yo soy, Jehová, Yahvé. Y ahora Dios el Padre le ha dado a Jesús, a su Hijo, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, le ha dado todavía un nombre más sublime que el suyo. Sí, ¿cómo es esto? Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Tenemos que entender aquí cuál es el espíritu y cuál es la intención y el corazón de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Lo que a Él le da gloria es ver cómo los demás crecen. Ver cómo los demás están incluso, no es esta la palabra exactamente, pero Él pone a los querubines por encima de Él. Su gloria es ver una iglesia gloriosa, presentar a una iglesia gloriosa. Su gloria es ver que sus hijos crecen en el Señor y llegan a la estatura del varón perfecto. Su gloria es, dice Juan, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. ¿Cuál es la gloria de los padres? Ver que sus hijos son mayores y mejores que Él. Esa es la gloria de un padre. Y lo que está haciendo Dios el Padre, de alguna manera, es esto mismo. Le está dando un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. No nos ha dado el nombre de Jehová para echar fuera demonios. Nos ha dado el nombre de Jesús. O sea que Dios mismo, el Padre,
dice, Jehová te reprenda, Satanás. El arcángel Miguel, sí, dice, el Señor te reprenda. No sabemos si está usando el nombre de Jehová o no usa el nombre de Jehová, pero dice, el Señor te reprenda, refiriéndose al Padre. Pero ahora cuando viene Jesús, vamos a notar cómo a sus discípulos les da poder y autoridad para echar fuera demonios en el nombre de ¿quién? De Jesús. Gloria a Dios, amén. En su nombre, no ni siquiera en el nombre del Padre, ni en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y al Padre le parece bien. ¿Sí? Vamos a comparar los siguientes versículos. A mí me hubiera gustado que alguno hubiera sacado la Biblia. Vamos a buscar los siguientes versículos. Lucas, capítulo 10. Pero bueno, si no lo tienen, por lo menos presten atención. Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 9. Dice así, después de estas cosas, Jesús designó el Señor Jesús, también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y saltamos al versículo 17. Los discípulos fueron los 70 y en el versículo 17 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿En qué nombre hemos dicho? En el nombre de Jesús. Amén. Nombre que es sobre todo nombre. Ahora, en el mismo Lucas, capítulo 9, versículo 49 y 50, dice que entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús, gracias. Y se lo prohibimos porque no nos sigue, no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Así que encontraron a una persona que no le seguía, pero en el nombre de Jesús estaba echando fuera demonios. Ahora nos vamos a Hechos, capítulo 19 y versículos 13 al 17. Y dice así, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús,
sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hemos leído 3 pasajes distintos. Uno de ellos, los discípulos que son enviados por Jesús. En otro, que los discípulos encuentran a una persona que en el nombre de Jesús estaba echando fuera demonios. Y ahora que habían unos judíos que no eran discípulos, pero que usaban el nombre de Jesús para también echar fuera demonios, pero no consiguieron nada. Ahora, vamos a ver esto. Vamos a hacer una comparación. ¿Usaban el nombre de Jesús en los 3 casos? Sí. Los discípulos de Jesús usaban el nombre de Jesús y los demonios se les sujetaban. El otro echaba fuera demonios en el nombre de Jesús y los otros invocaban y los conjuraban por el nombre de Jesús. Vale, vamos a seguir con la comparativa. Los demonios se manifestaban, con los discípulos no lo dice si se manifestaban o no. Tampoco lo dice con el otro que no le seguía a Jesús, ni le seguía a ellos. Pero en este caso de Hechos de los Apóstoles, estos exorcistas, dice que el demonio sí que se le manifestó y que habló, incluso a través de la persona. Y también no solamente habló, sino que usó el cuerpo de la persona para agredir a aquellos exorcistas que estaban invocando el nombre de Jesús. Seguimos. ¿Los demonios se sujetaban a los discípulos, a los 70? Sí. ¿Al que estaba echando fuera demonios? Juan, da testimonio. Estábamos en Lucas, capítulo 9. Dijo Juan: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. O sea que, según Juan, los estaba echando. Los exorcistas, que no eran discípulos, ¿se les sujetaban los demonios? No. Dice: yo os conozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero vosotros no sé quiénes sois. Y no se sujetó a ellos. Las personas que eran ministradas, ¿eran libres? Los que eran ministrados por los 70 discípulos, ellos dicen: aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea que, evidentemente, habían sido libres. Se les sujetaban, se les obedecían. En el otro que estaba por ahí él solo, que estamos hablando aquí, pues si estaban echando fuera a los demonios, las personas eran libres. Pero en el otro caso no. O sea que nos encontramos 3 casos en los que se está ministrando en el nombre de Jesús, pero no en todos los casos tienen el resultado que quieren. No tienen el resultado de la liberación. ¿Qué aprendemos en todo esto? Pues aprendemos que para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Los discípulos, ¿quiénes eran los discípulos? Los discípulos son personas que voluntariamente han elegido y han escogido aprender del maestro, estar cerca del maestro, ser tratado en su carácter con el maestro. La diferencia del discípulo y alumno es la siguiente. Alumno asiste a una clase, se le da información, aprende, la memoriza y luego lo suelta en un examen. Eso es un alumno. El discípulo es alguien que aprende no solamente las enseñanzas, sino también la aplicación. Y lo hace viviendo con el maestro. Ese es un discípulo, el que vive con el maestro. Podemos ver
aquí a Jesús, cómo sus discípulos estaban con él y andaban con él. Pero podemos ver también en lo que es la enseñanza oriental y todo esto, cómo los discípulos andaban y vivían con los maestros. O sea, que no es que va al instituto o va a clase y luego vuelve a casa y ya está, sino que vive y convive mucho tiempo con el maestro. Entonces aprende no solamente la teórica, sino también aprende a ir gestionando todas las demás cosas. Y el maestro le va corrigiendo. Sigue las pisadas del maestro. Un ejemplo. Jesús y los discípulos van a camino de Jerusalén, pasan por una ciudad de Samaria, quieren entrar, pero no lo reciben. Entonces dos de sus discípulos le dicen: Maestro, ¿quieres que oremos y le pidamos a Dios que caiga fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Y entonces Jesús le reprende y le dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino a salvar. Lo reprende, le ajusta. No solamente le da la enseñanza, sino que también le da un toque de atención y lo reajusta. A Pedro le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando Jesús le estaba diciendo de que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchas cosas de los sacerdotes y de los fariseos. Y entonces Pedro dice: no, maestro, que no te acontezca tal cosa. Entonces Jesús lo reprende. No solamente le enseña, sino que también le da una vuelta de tuerca. Le reprende, lo corrige, lo instruye. En su corazón, en su carácter. Le está diciendo, como decíamos la otra vez, le está diciendo: lo que tú me estás diciendo no viene de parte de Dios, viene de parte de Satanás. Atento a quién le estás prestando oído y a quién le estás prestando tus labios. Estate atento, porque eso no es de Dios. Ahora, viene Judas Iscariote a entregar a Jesús y viene con una turba de gente y le da un beso a Jesús. Y Jesús le dice: amigo. A uno lo llama Satanás, a otro los llama hijos del trueno y a Judas le dice amigo. ¿Por qué? Porque a cada uno le da según lo que necesita y lo que puede, y lo que puede digerir. Uno necesitaba que se le diera la corrección y Pedro, aunque no entendiera bien, él aguantaba la corrección. Juan y su hermano también, hijos del trueno, aguantaban la corrección, pero Judas no. Judas no aguantaba la corrección y él tuvo que decirle: amigo, ¿con un beso entregas al maestro? Le habló al corazón diciéndole: soy tu amigo. A mí me recuerda esto. Hace muchos años, yo recién convertido, y un amigo mío que había venido del centro de rehabilitación, estaba mejor, pero aún estaba mal. Estaba luchando con las drogas, mi amigo. Y empezó otra vez a juntarse con gente que tomaba drogas. Y en una de esas estábamos en el coche, yo llevaba una mochila con la carterita y tal, y ahí tenía pues algo de dinero, y me estaba pidiendo prestado para ir a pagar una deuda de droga que él tenía. Evidentemente yo le dije que no, le dije: no, vámonos para el culto, vámonos. No, tal, esto, lo otro, tal. Y me dijo: no me obligue a no sé qué y no sé qué. Yo la verdad no entendía lo que me estaba diciendo. Me estaba hablando de sacar una navaja, de no sé qué y de hacer una locura. Y yo digo: ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer por ahí? Tal, no sé qué. Y luego ya me habla un poco más directamente de que se me quería hacer daño a mí. Y le dije: ¿por qué me va a hacer daño? ¿O por qué no sé qué? ¿Porque soy tu amigo? Porque soy tu amigo, porque voy y te busco y te intento rescatar y te intento de ayudar y todo esto porque soy tu amigo.
Y ahí ya él cambió. Tremendo, ¿no? En otra ocasión estábamos en el parque y estaba discutiendo con una prima, hablando del Señor y tal, y aquella se alteró un poquito, subió un poquito de tono y le dije, prima, que yo a ti te quiero. Sí, primo, yo también. En vez de continuar en la discusión, lo que hice a uno fue apelar a la amistad y al otro a la familia y al cariño. Y entonces bajaron humo. Tengo que reconocer que fue el Señor que me llevó a eso y no sé ni cómo, porque en ese momento yo no sentí la presencia del Señor. En un momento y en otro yo lo que sentía era presión y un malestar, porque era un momento incómodo. Pero el Señor puso las palabras en mi boca y la persona, tanto una como la otra, relajó. Uno no me hizo daño, salvo la cartera que se la llevó, aunque luego su padre me devolvió el dinero. Y la otra pues ya se calmó y ya ahí hubo una conversación más amistosa y más amigable. Esa es la diferencia del alumno y del discípulo. El maestro que tiene alumnos quiere que aprueben, pero a veces no quiere que aprueben todo. Les da la información y ahí está, aprende, estudia. Pero el maestro que tiene discípulos trata con su corazón. Trata con su corazón para que seamos y lleguemos a la estatura del varón perfecto y no seamos niños, sino que seamos maduros en Cristo. Así como un padre a un hijo lo va corrigiendo, lo va instruyendo y le va ayudando a que sea el día de mañana un hombre o una mujer, una persona bien hecha y derecha. Vale, pues para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. En Lucas capítulo 7 y versículo 1 al 10 encontramos la historia de un centurión. Y este centurión le pide que Jesús sanara a uno de sus siervos. Y cuando ya está cerca le manda a alguien y le dice: cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ve y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Aquí nos da una enseñanza de lo que es estar bajo autoridad. Y es necesario de que nosotros estemos bajo autoridad para que cuando usemos el nombre de Jesús lo hagamos con autoridad. Porque no es por chillar que los demonios salen. Es en el nombre de Jesús por la autoridad que Él nos ha dado. Esta autoridad evidentemente viene de Cristo, no de una denominación. No, yo pertenezco a la denominación tal y entonces ahí tengo poder, porque estoy sujeto a la denominación, porque soy miembro de la denominación. No. La denominación no delega poder. El único que tiene poder y que reparte el poder como Él quiere se llama Jesús de Nazaret. Él es el que da el poder. Y esto lo encontramos también en Lucas capítulo 9 y versículo 1. Cuando envía a los 12 discípulos, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Es Jesús el que da el poder y la autoridad, no la denominación. No, es que yo pertenezco a esta denominación. Si es grande tengo más poder y más autoridad. No. Es que la otra es pequeñita, entonces hay poco poder y poca autoridad. No. Si tú has recibido poder y autoridad de Cristo, tú tienes poder y autoridad. En el nombre de Jesús, para echar fuera demonios y deshacer la obra del diablo. ¿Amén?
Ahora, evidentemente, quiero aclarar esto, el que se sujeta a Cristo, el que es discípulo de Cristo, el que está bajo la autoridad de Cristo, está bajo la autoridad de lo que Cristo ha enseñado. Y Cristo ha enseñado no dejar de congregaros. La palabra de Dios nos enseña que no dejemos de congregarnos, que no dejemos de asistir a las reuniones, que no dejemos de edificarnos y animarnos los unos a los otros. Así que todo aquel que está bajo la autoridad de Cristo obedece su palabra. ¿Amén? Sonríe, Jesús te ama. El que me ama, dijo Jesús, mi palabra guardará. Y es un contraste muy grande y mucha gente no se da cuenta. Dice, no, yo estoy bajo la autoridad de Cristo. No, yo obedezco a Cristo y desobedece su palabra. ¿Cómo puede alguien decir que está bajo Cristo, bajo su autoridad y que se somete a Cristo y no obedece su palabra? Es un insubordinado. Porque quien se somete a Cristo se somete a su palabra. Quien recibe su palabra lo recibe a Él. Y quien no recibe su palabra, a Él no lo recibe. ¿Amén? Aclarado esto, tenemos que tener en cuenta también que para ejercer autoridad hay que pertenecer al cuerpo de Cristo. Y aquí, esta mañana el Señor me daba unos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, para ejercer autoridad como policía, hay que pertenecer al cuerpo de policía. Yo ahora me compro una placa de policía y voy por ahí intentando poner orden y no tiene por qué hacerme caso nadie. Si alguno me hace caso es porque no se ha dado cuenta de que la placa es falsa. Porque yo no estoy en el cuerpo de policía. Para tener autoridad como bombero, uno tiene que pertenecer al cuerpo de bomberos. Para tener autoridad como guardia costera, de aduanas o guardia civil, tiene que pertenecer al cuerpo de guardia correspondiente. El policía local no tiene la autoridad del policía nacional. Y el policía nacional tiene unas competencias y el policía local tiene otras. Y el policía nacional respeta las competencias del policía local. Así que cada uno tiene unas competencias y cada uno, según en el cuerpo que esté, tiene una autoridad para hacer unas cosas o hacer otras. Lo mismo pasa en una empresa. Está el cuerpo ejecutivo. Y ellos tienen una autoridad para las ejecuciones y para tomar decisiones, las decisiones importantes de la empresa. Entonces, para tener autoridad necesita ser miembro del cuerpo ejecutivo. O podemos ver también en el Estado, en un país, miembro del cuerpo de gobierno. Son las personas que toman las decisiones importantes y dirigen a la nación. Tienen autoridad para poner y quitar leyes. Así cada uno de nosotros tiene autoridad si pertenece al cuerpo de Cristo o no. Si pertenecemos al cuerpo de Cristo, tenemos una autoridad y si no, no la tenemos. Y esto lo dice en 1 Corintios capítulo 12, donde nos enseña sobre los dones espirituales. Versículos 13, 1 al 13 y luego saltaríamos al 27. Y dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, es decir, maldito. Ni nadie puede llamar a Jesús Señor de todo su corazón, si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Está hablando del Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Amén? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, tócate la mano, tócate la oreja, tócate la rodilla. Es un cuerpo y tiene muchos miembros. Sonríe, Jesús te ama. Dice, pero no todos los miembros del cuerpo, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Saltamos al versículo 27 y nos aclara y afirma y saca la conclusión diciendo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que vemos aquí cómo es necesario que para moverse en los dones del Espíritu Santo es necesario pertenecer en el cuerpo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo somos hechos nueva criatura y el Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo. Y a partir de ahí, la vida del Espíritu y la sangre de Cristo corre a través de nosotros y entonces podemos ejercer los dones espirituales según Él vaya repartiendo a cada uno. ¿Amén? Más. Ahora tenemos una enseñanza más todavía. ¿Qué aprendemos más? Mateo capítulo 7 y versículos 21 al 23 nos dice así. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hemos visto, por un lado, que es necesario usar el nombre de Cristo y que es el único nombre en el que podemos echar fuera demonios. Ahora, lo que nos enseña en este momento la Escritura es que cuando nosotros echamos fuera demonios, no es señal de que estamos siendo aprobados por Dios. Echar fuera demonios no significa que la persona es aprobada delante de Dios, de que todo lo que hace esa persona está bien y de que es aprobado por Dios y de que Dios le dice, sí, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia y tú vas a ser salvo. No, echar fuera demonios no es esa señal. La señal de echar fuera demonios es que el reino de Dios se ha acercado. Lucas capítulo 11 y versículo 20. Jesús, debatiendo, discutiendo con los fariseos y con los religiosos, le dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Así que echar fuera demonios es la señal de que el reino de Dios se ha acercado, no de que nosotros seamos aprobados delante de Dios. Pues ya hemos leído
que les dice, muy buenas tardes, Juana. Ya hemos leído que le dice en Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, y que habrá gente que le dirá, Señor, ¿no echamos fuera demonios en tu nombre? Y Jesús le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. ¿Se entiende? Vamos a ver un ejemplo de esto. Y este ejemplo, cuando el Señor me lo estaba recordando, la verdad me estaba impactando. En Mateo capítulo 10, y versículo 1 al 4, dice así. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Así que, versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Y en el versículo 7 dice, y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Así que Judas fue uno de los 12 discípulos que se le dio poder y autoridad junto con los demás para sanar enfermos, echar fuera demonios, predicar el evangelio, pero no quiere decir que era aprobado. Judas sanó enfermos, echó fuera demonios y predicó el evangelio, pero no era aprobado. Tremendo, ¿no? Nos dice así en Lucas capítulo 22. Versículos 3 al 4. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría, hablando de Jesús. O sea que fue uno de los 12 que Dios le había dado poder y autoridad, pero eso no era la señal de que era aprobado. Más, Mateo capítulo 27, 3 al 5, nos habla de que luego Judas, arrepentido, devolvió las 30 piezas de plata y luego fue y se ahorcó. Y ningún homicida y ninguno que atienta contra su propia vida entra en el reino de los cielos. Él estaba arrepentido y se ve un cambio de dirección. Primero quiso traicionar a Jesús y después quiso que se disolviera todo aquello, porque veía lo mal que lo había hecho. Pero no le pidió perdón a Dios, sino que él fue y se ahorcó. Más, por eso Jesús les dice a sus discípulos en Lucas capítulo 10 y versículo 20, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos
de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Se pueden sujetar los demonios por causa de que Dios nos ha dado el nombre y la autoridad y el poder para echar fuera demonios. Y puede ser que nosotros estemos andando mal, desobedeciendo la palabra y estemos trayendo bendición a otros, pero nosotros seamos eliminados. Y eso lo enseña Pablo. Dice, no sea que siendo yo heraldo para otros, venga a ser eliminado. Prosigo al blanco, hacia la meta, por a ver si consigo asir aquello para el cual fui llamado. Así que tenemos que tener esto en cuenta. Pablo había predicado en muchos sitios. Pablo había enseñado muchísimo. Tenemos un montón de doctrina gracias a él y de enseñanza para la iglesia y para nosotros, gracias a él. Tenemos un montón. Hizo un montón de milagros, sanidades, liberaciones. Y dice, no sea que yo mismo venga a ser eliminado. No me da la aprobación todas las cosas que Dios ha hecho a través de mi vida. Eso no me da la aprobación. ¿Sabes por qué? Porque a Dios no le impresionan los milagros. A Dios no le impresionan las sanidades. A Dios no le impresionan las liberaciones. Si eso lo hace Él, a Dios le impresiona la fe. Cuando alguien tiene una fe pura, intacta, una fe, una seguridad, una confianza completa en Dios y en Jesús. Eso le impresiona. Le dice, mujer, grande es tu fe. Y a este centurión le dice, no he hallado tanta fe en Israel. ¿No? Le da miedo. El pastor está diciendo, y cuando vuelva a la tierra Jesús hallará fe. Él decía eso, hallará fe cuando venga a la tierra. El escritor de Hebreos habla muy seriamente sobre este asunto. En el capítulo 6 y versículos 4 al 8. Dice así, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Escritura, la Biblia. La han gustado, o sea, la han conocido, se les ha revelado, se les ha mostrado. Y más, dice, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea, es gente que andaba en la unción, es gente que andaba en el poder de Dios, es gente que había recibido la autoridad y el poder de Dios. Dice, es imposible, dice, asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes venideros los poderes del siglo venidero, y recayeron que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y ahora pone un ejemplo. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Y pone este ejemplo hablando de las personas. El Espíritu Santo sobre nosotros muchas veces es como la lluvia o es como el rocío. Es como esa lluvia o rocío que trae vida sobre la tierra. Ahora, ¿qué es lo que produce la tierra? ¿Produce fruto o produce, como hemos dicho aquí, espinos y abrojos? ¿Qué producimos nosotros?
Muchas veces venimos a las reuniones, muchas veces le pedimos al Espíritu Santo que nos llene con su presencia, muchas veces somos tocados por el Espíritu Santo, recibimos el bautismo del Espíritu Santo, recibimos la unción. ¿Qué fruto damos? Si damos un buen fruto, seremos bendecidos. Dice que está bendecida, será bendecida esa tierra, será bendecida esa persona. Pero si por el contrario produce un mal fruto, espinos y abrojos, entonces está próximo a ser quemado, reprobado. Así somos nosotros las personas. Podemos recibir la unción, la autoridad, el poder de Dios para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero si luego nuestras obras, nuestros frutos no son buenos, somos reprobados y condenados. Esta es la advertencia. Dios nos da poder y autoridad para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y gloria a Dios. Y hay que hacerlo. Y vamos para adelante. No te desanimes. Toma aliento. Pero cuida sobre todo tu salvación. Porque los milagros no es la autoridad, no es la señal de que lo estemos haciendo bien delante de Dios. Los milagros es que Dios tiene misericordia para bendecir a la gente y no hay otra. Y para dar a mostrar de que el reino de los cielos se ha acercado a sus vidas y que crean la palabra de salvación y se salven. Pero con respecto a nosotros, son nuestros frutos los que dicen si estamos salvos o no. Amén. Y terminamos con lo siguiente. Dice así. Entonces, omitamos nuestras propias fórmulas y seamos fieles a la fórmula divina que la encontramos en la palabra de Dios. Solo en el nombre de Jesús. Amén.